Versículo 1 dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, eran ángeles. Y como tuvieron temor, ¿qué tuvieron? Tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y mire qué espirituales los apóstoles. Estos hombres eran gallos, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Y acuérdense de esto en el sermón. Uno a veces puede criticar a los apóstoles, ¿verdad? Pues que no se acordaron. Pero no es verdad que a nosotros nos pasa igual. Cuando llegan las pruebas, se nos olvida todo lo que hemos aprendido de la palabra, ¿verdad? Y dudamos. Nos pasa a nosotros también, ¿cómo no? Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor, háblanos hoy a través de tu palabra en este domingo de resurrección. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, hermanos, el día de hoy. Hoy quiero hablarles de este tema titulado Una vida sin temor. Definitivamente, porque el Señor se levantó de entre los muertos, podemos vivir una vida sin temor. Y quiero decir esto antes de decir cualquier otra cosa. ¿Qué no es lo que quiero decir el día de hoy? No quiero decir que su vida o en su vida, escuche bien, usted no va a sentir temor. ¿Ok? Porque sí va a sentir temor. Una vida sin temor, yo sé que el título lo dice, pero no es una vida donde usted no sienta temor. Entonces, ¿qué es lo que es, pastor? Es no ser controlado por el temor. ¿Hace sentido eso? Usted va a sentir temor. Todos sentimos algún tipo de temor. Le mencionaba el día viernes que lo primero que el ángel le dijo a las mujeres, no está en el evangelio de Lucas, pero sí está en los otros. Lo primero que el ángel, uno de estos dos ángeles, le dijo a las mujeres fue: no tengas temor. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Don't be afraid. Cuando Jesús se apareció por primera vez a sus discípulos, lo primero que él le dijo a sus discípulos fue: no tengan temor. Amén. Cuando Jesús se le apareció a las mujeres por primera vez, también les dijo: no tengan temor. El mandamiento más común en la Biblia, más repetido en toda la Biblia, es ese: no tengas temor. Don't be afraid. Don't be afraid. Aparece 365 veces en toda la Biblia, una vez por cada día del año. Si usted recuerda, si usted alguna vez ha leído el libro de Génesis, las primeras palabras del hombre, ¿cuáles fueron? Tuve temor y por eso me escondí. ¿Se acuerdan? ¿No fue eso lo que Adán dijo? I was afraid and that's why I hid. Tuve temor. El hombre ha tenido temor desde el principio. Algunos pueden decir: no, pastor, yo no tengo temor a nada el día de hoy. Yo no tengo temor. ¿Correcto? Pero las decisiones que tomamos todos los días, hermano, están basadas muchas veces en temor. Le mencionaba el día viernes lo que usted se puso el día de hoy de vestir. ¿Correcto? Lo que nos ponemos, lo que decimos. A veces nos lo ponemos, lo decimos por temor. Me tengo que poner esto porque ¿qué van a decir de mí si me pongo esto que yo quisiera ponerme? ¿Correcto? Digo esto por temor, porque si no digo esto, ¿qué van a opinar de mí?
What are they going to say about me? ¿Sabe que uno de los, en muchas casas, en muchos hogares, la ley más grande no es la ley de Dios, sino la ley del qué dirán? No, no hagas eso porque ¿qué va a decir la gente? ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Cuántos se criaron en una casa así? Donde siempre te recordaron, ¿y qué va a decir la gente? ¿Sabe que cuando uno se cría en una casa así, lo que uno está criando son hijos con temor? Que tengan temor a todo lo que la gente dice, piensa o hace. Tenemos temor, no queremos que nos vean de cierta manera. Hay otros que se visten o se ponen cualquier cosa porque quieren que crean los demás que a ellos no les importa su apariencia. ¿Sí me explico? A mí no me importa lo que la gente opina de mí, y tienen temor de que la gente crea que les importa. Es algo bien tremendo, hermanos. Vivimos, si no tenemos cuidado, con temor todo el tiempo. Hay palabras que son paralelas al temor. Por ejemplo, si usted se ha dicho estas palabras en los últimos días, semanas o meses, usted está batallando con temor. Por ejemplo, la palabra ansioso. ¿Ha estado ansioso? Preocupado, sin sueño, en problemas, precavido. No, es que yo soy precavido. Puede ser que esté lleno de temor, eso no es ser precavido. Tenso. Mira que yo tengo una tensión en mi cuerpo. ¿De qué tienes temor? La tensión viene por el temor. ¿Sabía usted eso? ¿A qué le tienes temor? Nervioso, es que ando bien nervioso. ¿A qué le tienes temor? Molesto, I'm mad. What are you afraid of? ¿Sabe que la emoción número uno que causa el enojo es el temor? Cuando sentimos temor, una de las reacciones inmediatas es que nos enojamos, porque no nos queremos sentir así y nos frustramos, ¿sí me explico? Y por ende nos enojamos. Todos tenemos algún tipo de temor en esta vida. A través de los años me he dado cuenta de que uno de los grandes temores que en vez de nosotros tenemos en la vida es perder el control. No queremos perder el control de nuestro hogar, perder el control de nuestros hijos. Yo los quiero tener aquí. No te vayas, no, aquí tienes que estar. No, ¿y a dónde fuiste? Y tenemos temor, we're afraid. Tenemos temor a la separación, tenemos temor a la enfermedad. Nomás nos duele algo y ya sentimos que ya no fuimos, ¿correcto? Algunos tienen temor a la soledad. No, pues te vas a quedar a vestir santo. A ti no se te fue el tren, se te fue el avión, se te fue todo. Y tenemos temor, ¿sí o no, hermanos? Tenemos temor de tantas cosas. Y Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 15, acerca de la resurrección. Y él, hablando de Jesús, murió por todos para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue ¿qué? Resucitado. Pablo nos dice que debemos de vivir para el Señor. En Romanos 8:15 dice esto: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo, escuche bien, los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar ¿qué? Abba, Padre. El temor, hermano, está basado en la mentira. Cada vez que tenemos temor, hemos creído una mentira de Satanás. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Te hará libre. ¿Por qué podemos vivir ahora sin temor los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, lo que le hemos declarado que Él es el Señor de nuestra vida? ¿Por qué podemos vivir sin temor? Quiero que escriba esto y voy a ser breve esta mañana. Número 1, sabemos que Jesús nos dice la verdad. En primer lugar, ¿por qué yo puedo vivir sin temor? Porque sabemos que Jesús nos dice la verdad. Ninguna de las cosas que le voy a decir se va a quedar, wow, pastor, qué profundidad. No, usted sabe todo lo que le voy a decir, pero quiero recordárselo porque se nos olvida. Hermanos, cuando Jesús resucitó al tercer día, cumplió todo lo que Él le había dicho a sus discípulos.
Él cumplió su palabra. Él les dijo, voy a ser entregado, voy a morir en manos de pecadores, pero al tercer día me levantaré. Al tercer día me levantaré. Todo lo que Jesús dijo, Él lo cumplió. ¿Sabe que una de las cosas que uno ve a través de la historia de todo el mundo es que muchos han dicho, hermano, que son Dios? Muchos, todavía hasta el día de hoy, hay tanta gente rara. En la década de los 50 hubo un hombre muy famoso en los Estados Unidos, no le puedo decir el nombre, de la religión hindú. Y él decía que era un gran chamán, un gran hombre de poder. Y él decía que él podía caminar sobre el agua. Y llamó a cientos de personas en Las Vegas y lo llevó a un lugar donde había una gran piscina y dijo, yo voy a caminar sobre el agua. Y este hombre estaba tan iluso que yo creo que hasta él mismo se había convencido de esto, y llegaron hasta las cámaras de televisión y la gente estaba a la expectativa de si él podía caminar sobre el agua. ¿Quién fue otro que caminó sobre el agua? Jesús. Bueno, el hombre se paró enfrente del agua, dio el primer paso. Y al primer paso lo tuvieron que sacar porque ya se está ahogando. ¿Y sabe cuál fue la reacción de él? Esto sucedió, le dijo a la gente así, porque todos ustedes no tienen fe. Jesús no necesitaba que la gente tuviera fe para mostrar su poder. Él tenía poder. Los discípulos no creyeron, hermanos, y él aún así se levantó de los muertos. Porque Él es Señor y Dios, y todo lo que Él dice se cumple. ¿Sabe qué? Quiero compartirles esto. En la palabra de Dios hay tantos hombres y mujeres de quien podemos aprender, ¿sí o no, hermanos? Ahí está Moisés, Elías, hablamos por meses acerca de él. Pablo, hemos hablado tanto acerca de él, y de todos ellos podemos aprender, pero discípulos solo somos de Jesús. No sé si me explico. Discípulos solo somos del Señor Jesús. Sus palabras son el centro de nuestra vida, son la roca en la cual ponemos toda nuestra confianza. Cuando usted lee los evangelios, todo lo que dijo Jesús, usted puede confiar que así será. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 versículo 3 acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre ¿qué? Los muertos, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Debemos de creer, hermanos, lo que Jesús dice. ¿Sabe por qué en veces nos desviamos, nos metemos en problemas, tanta cosa que a veces sucede en nuestra vida? Porque dejamos de creer lo que el Señor dice. Cuando dejamos de creer lo que el Señor dice, buscamos nuestro propio camino, buscamos nuestra propia manera. Y yo lo mencioné el día viernes, y yo oro que pronto, rápido, inmediatamente, el día de hoy, llegue usted y yo a este entendimiento pleno. Créale a Jesús y obedézcale. Escúcheme, créale a Jesús y obedézcale. Y usted vivirá una vida sin temor. Voy a volver a repetir, créale a Jesús y obedézcale y vivirá una vida sin temor. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Si el Señor nos manda a perdonar, perdona. Amén. Cree que Él sabe lo que es mejor. Si Él te manda a perdonar, perdona. Si Él te manda a alejarte de algo, de alguien, aléjate. Si Él te manda a hacer algo, hazlo, porque es lo mejor para nosotros. ¿Hace sentido eso, hermanos? ¿Por qué sabemos que por medio de la resurrección podemos vivir sin temor? Porque Jesús no miente, porque todo lo que Él dice es verdad. Número 2, sabemos que la muerte, hermanos, no es el fin. Sabemos que la muerte no es el fin. Death is not the end. Le decía el día viernes que cuando Jesús
dijo, todo está completo, lo único que le quedaba hacer era morir. La muerte no es el final, la muerte es el paso que todos tenemos que dar para llegar a la casa del Padre. La muerte, hermano, en los Estados Unidos hay una expresión, hay dos cosas seguras, los taxes y la muerte. Pero no, solo hay una cosa segura, la muerte, porque algunos no pagan impuestos, se la hacen trampas, hacen cheating. Pero nadie puede correr de la muerte. Todos un día vamos a estar ahí. ¿Me está escuchando? Todos un día. Y no hay el temor, uno de los temores más grandes, probablemente el temor más grande en la vida es a la muerte. Nuestra muerte o la muerte de nuestros seres queridos, ¿sí o no? Le tenemos temor, un gran pavor a eso. ¿Por qué? Porque sabemos que es la verdad. Hablamos de disciplina por casi 2 meses. Y yo sé que muchos de ustedes son personas muy disciplinadas. Se disciplinan en su alimentación, se disciplinan en sus estudios, se disciplinan en su trabajo, se disciplinan en sus finanzas. Yo le pregunto, si está usted disciplinando y preparando para lo que es seguro que le va a suceder, y es la muerte. Todos vamos a dejar esta vida un día y vamos a estar delante, ¿qué? Del Señor. ¿Nos estamos preparando para ese día? En Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, ¿a quién? Al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El temor a la muerte, hermanos, nos llena de temor, valga la redundancia. Nos llena de inseguridad. Cuando tenemos temor, Satanás se ha enseñoreado en nuestras vidas. Amén. ¿A qué le tiene temor usted el día de hoy? Aún sus errores, Dios ha perdonado todos sus pecados. Ha perdonado todos sus pecados, mis pecados. No le tenga temor a nada. No le tenga temor a nada. No deje que Satanás se enseñoree de su vida por medio del temor. Esta vida no es el final. Cuando nosotros entendemos que esta vida no lo es todo, hermano, entendemos de que, bueno, ¿y de qué me preocupo tanto? ¿Y de qué me estreso tanto? ¿No Dios tiene control de todas las cosas? ¿No Él tiene control aún de la vida y de la muerte? Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, por favor. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes, ¿qué? A su presencia. En esta vida, hermanos, tendremos problemas, presiones, dolores, pero podemos tener una vida sin temor. ¿Cuánto hemos aprendido a vivir sin temor? Aprender a vivir sin temor. Cuando el temor quiera meterse por nuestro cuerpo, lo empezamos. El temor es algo que usted siente. ¿Sabía usted eso? El temor es algo que usted siente cuando va entrando en su cuerpo, cuando va entrando en su mente y se esparce a su cuerpo, porque el cuerpo se tensa. ¿Sí me explico? Porque usted pierde el sueño, porque empieza a sudar helado. Y usted se da cuenta que el temor ha llenado su vida. Y Satanás está contento cuando tenemos temor. Tendremos problemas, tendremos presiones, tendremos dolores, pero podemos confiar, hermanos, el día de hoy que Dios tiene control de todas las cosas, mis queridos hermanos. Y no tenemos que vivir con temor. Si Él ya suplió la necesidad más grande en nuestra vida, que es la necesidad de salvación. Si Él ya suplió la necesidad más grande de nuestra vida, que es la necesidad de salvación, ¿qué otra necesidad no va a suplir en nuestra vida? ¿De qué necesidad tiene usted el día de hoy? ¿Qué es lo que le hace falta? Confíe que Dios suplirá todas sus necesidades. Si Él ya suplió el perdón de sus pecados, no hay nada que Él no pueda suplir. No hay nada que Él no pueda suplir. There's nothing He cannot supply for you.
Número 3, sabemos que Dios, hermanos, por medio de la resurrección, nos ama extravagantemente. He loves us extravagantly. ¿Qué es amar extravagantemente? Amar extravagantemente, yo estaba pensando en esto, es como el esposo que ama a su esposa le da un ramo de rosas. ¿Sí? Digan amén. Despierten. El que ama a su esposa extravagantemente las manda a traer desde Israel. Son de donde vienen las rosas más hermosas. Eso es amar extravagantemente. ¿Verdad? Right? Ahora, la esposa que ama a su esposo, ya pues usted le puede poner. Dios, escuche bien, nos ama a cada uno de nosotros extravagantemente. ¿Por qué, pastor? Porque dio lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía es sí mismo. Es Él mismo. El Padre dio al Hijo por cada uno de nosotros. ¿El Padre ama al Hijo? Claro que ama al Hijo, pero también nos ama a nosotros. Y porque nos ama a nosotros, dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, a través de los años en el pastorado, hemos aprendido y hemos visto, hermanos, que algunos de nosotros batallamos con estos principios tan importantes. ¿Por qué? Porque no nos criamos en un ambiente de amor. Porque crecimos sin conocer lo que era el amor, el aprecio, ¿verdad? Nos criamos en una cultura quizá de sin amor, sin afecto. Quizá con gritos, quizá con golpes, quizá sin la presencia de personas que deberían habernos dado amor. En vez de amor escuchamos gritos, en vez de abrazos recibimos manazos. Entonces venimos al Evangelio, venimos al conocimiento de Dios y creemos que Él perdonó nuestros pecados, pero todo lo que hemos aprendido en nuestra vida lo transferimos a Dios y empezamos a tener este temor de Dios, porque si yo hago algo malo, ya viene la mano de Dios para castigarme. Y creemos que Dios es como nuestros padres, como las personas con las que nos criamos, que un día amanecían de buenas y otro día amanecían de malas. Y tenía uno que ver, a ver, ¿cómo amaneció hoy mi mamá? ¿Cómo amaneció hoy mi papá? ¿Cómo amaneció hoy fulanito? Porque depende de qué lado salía el sol, era como nos trataban, ¿sí o no? Yo he aprendido que hay gente que batalla con eso, pero Dios no cambia, hermanos. Dios ama todos los días. La Biblia dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Uno de los pasajes favoritos de sus servidores, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra ¿qué? Su amor por nosotros en esto, dijo Pablo, que cuando todavía éramos pecadores, o sea, cuando usted y yo no nos importaba Dios, andábamos pero muy mal, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. En otras palabras, el amor de Dios no está reflejado en nuestro comportamiento. Dios dio lo mejor, se dio a sí mismo. Pablo lo dijo de esta manera, y Pablo, tan hermoso como él escribe, y dijo esto en Efesios 3:18 al 19: y pido que arraigados y cimentados en amor, o sea, bien conectados al amor de Dios, eso quiere decir bien entrelazados, bien amarrados, pues, puedan comprender, escuche, puedan comprender, o sea, podamos llegar a entender junto con todos los santos, escuche esto, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Dios. Wow. O sea, Pablo ha hecho el gran amor de Dios. No, pero Pablo quiere que uno entienda la magnitud del amor de Dios. ¿Qué es largo? ¿Qué es largo? Es longitud, ¿no? Distancia. ¿Cuánto es la mayor distancia que usted ha viajado? ¿Por qué dice Pablo lo largo del amor de Dios? ¿Por qué? Fíjense lo que le voy a decir. Porque el amor de los seres humanos no es largo, es corto. Si algo hemos aprendido es que uno ama en la mañana y odia en la noche.
Yo me he sorprendido conmigo mismo a través de los años, y usted no me dejará mentir, de cómo las emociones cambian, ¿sí o no? Este hermanito me cae bien, ay, cómo te quiero, pero hace algo que no me gustó, y ya mis emociones cambian, y me sorprendo porque digo, Señor, ¿cómo es que uno puede cambiar tan fácilmente, sí o no? En el mundo dice, no hay nada peor que una mujer despechada, usted. Estaba viendo un video en las plataformas santas de TikTok. Este chiste, está la mujer y agarra la almohada y el hombre está todo cubierto con la sábana y empieza a ahogarlo, y no se da cuenta que no es la cabeza, son los pies del hombre, y el hombre despierta y ya no hay que hacer la mujer. Porque el amor humano no es largo, tiene su límite. Pero el amor de Dios, hermanos, no se acaba. God's love does not run out. It does not run out. Por eso Pablo dice, cuán largo es el amor de Dios. Luego dice, cuán ancho. ¿Qué quiere decir ancho? Ancho. The width. Ancho. Lo abarca todo. Cuando algo es ancho, lo abarca todo, ¿sí o no? Cuando algo es largo, lo alcanza todo. Cuando algo es ancho, it fills everything. El amor de Dios cubre todas las áreas de nuestra vida, hermanos. No hay nada en su vida que a Dios no le interese, que a Dios no le importe, que Dios no esté ahí. ¿Sí me explico? Aún las tonteras de nuestra vida, ¿sabía usted eso? Aún las tonteras de, ay, a Dios qué le va a importar a mí esta loquera que ando haciendo. ¿Cómo no? Dios le importa. Usted anda ahí comprándose sus chicles, sus dulces, anda ahí baboseando, ¿verdad? Jugando, lo que sea. Dios está ahí con usted. Su amor lo cubre todo. Todo lo cubre. Él siempre está ahí. Algo muy importante, el amor de Dios. Dios nunca nos deja solos, hermano. Dios nunca nos deja solos. Hay momentos en su vida en que usted va a estar solo. No va a haber nadie con usted. Para los que tienen sus padres todavía, denle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá y digo, yo sé que mi esposa me ama. Pero yo creo que no hay el amor más cercano al amor de Dios, el amor de una madre. Con todo respeto a los que están casados, ¿verdad? Pero cuando yo pienso en mi madre, pienso en un amor incondicional. Yo sé que mi mamá me ama a mí, me porte como un ángel o me porte como su amor no cambia. Ella me ve chulo a mí porque lo soy. Right? Isn't that true? Right? Usted siente eso de fulanito, aun cuando usted se casa, usted sabe, más vale que te portes bien, porque ese amor de matrimonio, it runs out. It runs out, baby. Oh yeah, my friend. Pero el amor de una madre, no, ¿sí o no? Never. Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres. ¿Cómo nos dijo Jesús que eran las mamás del mundo? Malos, dijo. Comparada al amor de Él. Si uno compara el amor de una madre al amor de Dios, ese amor no es digno del amor de Dios, porque es el amor de Dios. ¿Qué le da a entender eso, hermano, de la magnitud del amor de Dios para con nosotros? No tiene que tener ningún temor. El amor de Dios lo cubre todo. Cuando Dios lo llamó a su familia y se le dio un ministerio, un privilegio, y usted le embarró, ¿sabía Dios que le iba a embarrar cuando se lo dio? Claro que sabía. A Dios nada lo sorprende, hermano. Dios no dice, ay, mira la Gaby, qué regadota la que acabo de hacer. Ay, Gabriel, me hubieras dicho que esta mujer no se puede confiar en ella. ¿Sí o no? El Luis, ay. Dios ya lo sabe todo.
Y Jesús dijo a sus discípulos, miren, cuando Jesús escogió a los discípulos, bola de raros. El Pedro bocón, el Tomás dudón, el Judas ladrón. ¿Sí me explico? Amén. Right? Y dice que Él los escogió y los amó hasta el final. Cuán profundo es el amor de Dios. Pablo dice, profundo, su amor puede con todo, hermano. No hay un hoyo donde usted se meta que Dios no esté con usted. Es tan profundo que pasa por alto, hermanos, nuestros errores. Es tan profundo, hermanos, que pasa por alto nuestras regadas. ¿Cuántos la han regado en esta vida? Yeah. And His love is so deep that none of that can affect it. None of that can affect it. Y Pablo termina diciendo, alto. Nada, dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38, nos puede separar del amor de Dios. Y Pablo entra y habla de tantas cosas. Usted lo ha leído, no se lo voy a leer. Dice, pero ni los ángeles ni los demonios, nada nos puede separar de. Y si ni los ángeles ni los demonios ni lo que usted haga te puede separar de Dios. ¿Sabe que ni aún el suicidio te puede separar de Dios? A través de los años las personas me han dicho, pastor, ¿y el que se quita la vida? ¿El que se quita la vida qué? Cuando el Señor lo rescató y lo salvó, ¿no sabía que se iba a quitar la vida eventualmente? Claro que sí. Claro que sí, el Señor sabía. ¿Y es un pecado, es un error? Claro que sí. Como es pecado muchos otros que Dios perdona y aún así nos vamos al cielo. Aún si en el último momento de tu vida cometes el error, el amor de Dios te cubre. Porque Él te amó no por lo que tú has hecho, sino porque Él te escogió a ti. Amén, hermanos. Uno puede perder hasta su propia mente, hermano. Todo lo puedes perder en esta vida, menos el amor de Dios. Todo lo podemos perder en esta vida, menos el amor de Dios. Eso es entender, hermano, cuánto Dios nos ama. Hace un tiempo atrás pensaba y meditaba, es que lo que importa más es cuánto yo amo a Dios. El problema es que yo no amo a Dios. No lo busco, no oro, no ayuno, no leo su Biblia. Y por eso batallo, porque tengo que amar más a Dios. Y yo le decía al Señor, ayúdame a amarte más, necesito amarte más. Y estaba equivocado. El secreto de la vida y de caminar con Dios no es amar a Dios más, es entender cuánto Él nos ama a nosotros. Es entender que Él me buscó a mí, Él me llamó a mí y lo llamó a usted. Él murió por sus pecados y mis pecados. Y Él ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Uno para caminar con Dios necesita fe. ¿Cuántos dirían amén a eso? Necesitamos fe. Pero más que fe y por encima de la fe, necesitamos entender el amor de Dios para con cada uno de nosotros. La Biblia dice que donde está el amor de Dios no hay temor. ¿Cuántos están casados el día de hoy y tienen temor en su matrimonio? Quiere decir que Dios no está ahí. ¿Cuántos tienen un noviazgo y tienen temor en su noviazgo? Quiere decir que Dios no está ahí. ¿Cuántos tienen una profesión, una carrera, un trabajo y tienes temor? Quiere decir que Dios no está ahí. ¿Cuántos han hecho planes el día de hoy y tienes temor de esos planes? Quiere decir que Dios no está ahí. Todo en lo que tú tienes temor, Dios no está ahí. Cuando comencé la iglesia hace 17 años atrás, una cosa que no sentí era temor, porque sabía que Dios estaba ahí. Cuando me casé con Sara, una cosa que no sentía era temor, porque sabía que Dios nos había unido. Cuando usted está seguro que Dios está ahí, no hay temor. Does that make sense? When you understand that God and you know that God is there, there is no fear.
No hay temor. Y mire lo que dijo Juan en su epístola, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Número 4, sabemos, hermanos, que Dios tiene un buen plan para nuestras vidas. No tengas temor. No tengas temor. Dios tiene un buen plan. Si tú confías en Él, crees en Él, caminas con Él, hermano, hermana, te sorprenderá lo que Dios hará en tu vida, hará por ti, mi querido hermano. You don't have to fear. You don't have to fear. We know God has a good plan for us. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, escuche, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Romanos 8:28 dice: todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Hermano, aunque vengan luchas, pruebas, las dificultades de la vida, Dios tiene un buen plan para nosotros. ¿Me está escuchando? Dios tiene un buen plan para nosotros. God has a good plan for you. I encourage you to believe Him. I encourage you to believe Him. Yo sé que no lo conocemos ese plan, no lo sabemos todo. Amén. No hemos visto el retrato final, pero cree lo que dijo Jesús. Es un buen plan para tu vida. Es el mejor plan para tu vida. Confía en Él. Y por último, hermanos, sabemos que Dios cuidará de nuestras necesidades. We know God will take care of our needs. El día de ayer tomé unos minutos para orar por los hermanos el día sábado, y les platicaba que el sábado de gloria es un día muy difícil en el relato bíblico, aunque no hay nada en la Biblia acerca de ese día. No sabemos nada, no dice nada acerca del sábado. Sabemos que existió y estuvo ahí, obvio, ¿no? Pero no sabemos nada. Pero mire lo que le voy a decir el día de hoy. ¿Cuántos han tenido días como el día jueves? El día jueves fue el día que el Señor tuvo la cena con sus discípulos. Amén. Muy bonito, muy hermoso. Un tiempo le lavó los pies, compartió con ellos. Pero en la noche fue entregado. ¿Cuántos han tenido días donde hubo un momento bonito, pero luego hubo un momento desagradable? Hay días así, ¿no? Donde usted puede tener un momento agradable, pero luego también puede tener un momento desagradable. Y el viernes es un día donde todo fue horrible, todo fue malo. Parece que todo el mundo colapsó, todo fue difícil, todos huyeron. El Señor fue maltratado, crucificado. ¿Y cuántos han tenido días así donde no hay nada bueno en ese día? Lo único que usted desea es que ya termine ese día. You just had a horrible day. Pero usualmente, hermanos, cuando tenemos días así, el día que sigue es muy importante también. ¿Por qué? Porque el día que sigue es el día donde empezamos a tomar decisiones. Empezamos a procesar lo que nos sucedió. Un ser querido se va de nuestra vida. En el momento está el shock, ¿verdad? El dolor. Pero luego viene el siguiente día. ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? Usted recibe la noticia del doctor, hay una situación seria con su salud. Llega ese día de shock donde usted dice: ¿por qué yo? Pero luego el siguiente día usted ya empieza a pensar, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora? Y sabe que todo ha cambiado. Amén, hermano. Y sabe que todo ha cambiado. Y eso sucedió en la vida de los apóstoles. Ahora, ese día es muy importante porque ese es el día donde usted se tiene que mantener firme en la fe. Ese es el día donde usted no tiene que rendirse, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creyendo. Por eso les leí ese pasaje, porque aunque todos los discípulos le dijeron a las mujeres que estaban locas y que no era verdad, el único que corrió al sepulcro fue Pedro con Juan. Y Pedro tenía esa decisión, y todos conocen la historia muy bien. Tenía esa decisión
Él sabía que de todos había sido el único que lo había negado. Ni Judas lo negó porque él dijo, yo lo conozco, lo besó, lo traicionó, pero no lo negó. Pedro lo negó, él dijo, no lo conozco. Imagínese un ser querido suyo, que usted ame, un hijo. Imagínense los que son padres, un hijo, que usted se lo encuentre allá, no sé en dónde, con sus amigos, y se haga como que no lo conoce. Y usted sepa que se hace que no lo conoce porque se avergüenza de usted. ¿Usted se imagina? O usted imagínese que usted le haga eso a sus padres o a un ser querido. ¿Con qué confianza usted regresa a la casa de ellos? ¿Con qué confianza usted les llama de nuevo? Pedro tuvo que tomar esa decisión de saber que el amor de Jesús no iba a cambiar. En Efesios capítulo 1 versículos 18 al 19 dice lo siguiente: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de ¿quién? De los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Jesús murió, resucitó, subió al cielo. ¿Y qué ha estado haciendo Jesús por nosotros durante los últimos 2000 años? Ha estado orando por nosotros. La Biblia dice en el Nuevo Testamento en varios lugares que Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Y usted dirá, pastor, no entiendo yo eso. ¿Cómo? Y no es Jesús, es Dios, pues. ¿Cómo que él intercede? O sea, ¿Dios se habla a sí mismo? Sí, Dios se habla a sí mismo. ¿Usted no se habla a sí mismo? You don't talk to yourself? Sure you do. Of course you do. Ahora, no sé si lo que te dices a ti mismo es bueno, but you talk to yourself. Dios se habla a sí mismo. Amén. Jesús intercede por cada uno de nosotros. Y quiero terminar con este pasaje. Sabiendo Jesús que en esta vida íbamos a tener muchas pruebas y muchas luchas, Jesús dijo esto a sus discípulos y nos lo dice a nosotros también. Por eso les digo, no se preocupen, ¿qué? Por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Hace unos años atrás prediqué un sermón que se titulaba ¿de qué sirve la preocupación? ¿Sabe de qué sirve la preocupación? De nada. Cada vez que usted se preocupa por algo, usted está malgastando su vida, porque la preocupación no sirve para nada. Por eso Jesús dijo, no se preocupen. ¿Sabe que cuando la mente está preocupada, escuche bien, con esto termino, cuando la mente está preocupada, ese no es un estado natural? Cuando su mente está preocupada, that is not a natural state of the mind. Cuando su mente está preocupada, usted no está bien en sus emociones. La mente Dios no la creó para que estuviera preocupada. ¿Sabía usted eso? La mente Dios no la creó para que estuviese preocupada. Por eso la próxima semana vamos a comenzar ese tema, venciendo en la mente. Y yo le motivo a que llene ese y ponga su nombre y le ponga su firma y la entregue al final, y yo ore por usted. La puede entregar allá a Lugier y yo voy a orar por usted para que usted no falte los días domingo y aprendamos cómo vencer en la mente. Jesús dijo, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Hermanos, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, podemos vivir sin temor. Pongámonos de pie en esta mañana, vamos a orar.